muy sabio eso que dice. Nueva York tiene mucho eso de resolver sobre la marcha y de improvisar, ¿no? Como que está impregnada de esa característica de jazz también de, bueno, zúmbate Sí. y acomódate en el spot. Es difícil hablar después de ese sonido. No, bueno, Bueno, ese es Lila, yo soy bueno, Juan Luis Landaeta, esto es Nueva York y ¿sabes? punto. Wow. Estamos Obviamente sabes que no era en un ella, lugar pero... del Alto Manhattan, que no es lo más alto de Manhattan, increíble que entrevistaron. disfrutando y compartiendo con invitados de hoy, yo no sé si venezolano, sí podría, músico, bueno, compositor, sí, Pudieras. artista, pianista, amigo, Baden Goyo. Ahí, hermanito, placer. trompistas Me evangélicas, encanta que estés mayameras, aquí. es todo. Una pregunta que mucha gente no tiene por qué conocer la respuesta. ¿Cómo entra un piano en un Y apartamento? lo otro es que está vieja, pero Bueno, marico esa le es la echa bola. O sea, pregunta es que le está haciendo que si hace, paralela. es obligatoria. Bueno, Y- Poco, pero huevón. No O es sea, una como licra y muy el culo de intuitiva, Lila pero el Morillo, piano se 80 desarma años. fácil. Esa es una cantante folclórica venezolana Lo que pasa es que se le quitan las que tuvo patas casada y con el la Puma barba José de Luis los pedales. Rodríguez. Cambia Es el la mamá de los cuerpo, primeros hijos del Puma. obviamente Claro, grandísimo, claro, ya la Lila ven Morillo. haciendo este Claro, el aquí detrás de la cocotero, pared. eso. Y de ahí Siempre se fue montan como muy como quiche. en un carrito, en unos dollies, y bueno, ya queda como el cuerpo, ¿no? Esto, lo que es este ancho, sí, pero lo puedes Otra robar. claqueta Ah, ¿verdad? natural. Como un arpa, ¿no? Toca un poco. Exacto. Ya, Ya, todo el cuerpo, las patas. De hecho, van deberíamos aparte, empezar con un embaladas, ¿sabes? Las ponen a veces juntas, con esa parte queda como un tico ahí. Pero eso es lo que se hace principalmente, y bueno, si cuentas con la fortuna de un ascensor, obviamente ayuda muchísimo porque se ve ¿Esa es la claqueta? la película literalmente la grúa, se lo pueden meter por la ventana. Pero bueno, afortunadamente aquí hubo un ascensor, entró en la rayita. No, sí, fue un trabajo. Yo medí la cosa como varios días antes y dije, bueno, esto es un cálculo, yo creo que sí. Mamá ya está pensando en las ganas de tocar, en lo que vas a componer y lo que en la parte de producción quieres que el objeto entre. Claro, absoluto. Y yo ya la decisión estaba tomada, ya estaba comprado, ya tenía, de alguna manera tenía que suceder. Lo único peor que ahorrar para comprarlo es tener que devolverlo. O sea, No, pero gracias a Dios. Yo tenía otro antes acá, ¿te acuerdas? ¿Lo recuerdas? Que era un piano color marrón. Es difícil hablar después de ese sonido. Y era Bueno, yo soy Juan Luis casi igual, Landaeta, era como esto es Nueva York y quizás punto. algo así Estamos más pequeño. en un lugar Entonces, por del eso Alto me daba Manhattan, que no es miedo lo más que alto de Manhattan, apenas una distancia como disfrutando esta y fue compartiendo con el invitado de hoy, venezolano, siempre has músico, tenido piano desde que compositor, tocas artista, piano. pianista, amigo. Es una Baden gran Goyo. pregunta. En mi Gracias. caso, Gracias. no, lo es, de verdad lo es. En mi caso, Me encanta que estemos no aquí. fue así. Baden, una pregunta Yo que mucha gente no tiene por qué crezco en conocer una la familia, respuesta. ¿Cómo entra un piano en un suponte que apartamento? nadie es músico. ¿no? Bueno, Realmente esa es mi la papá es un pregunta gran que apasionado todo de el mundo se música, hace. Es pero los obligatoria. instrumentos que él aprendió a tocar fue No el es como cuatro y muy la intuitiva, guitarra. pero el piano se Entonces, como que desarma la idea de un parcialmente. piano a mí Básicamente lo que pasa es que se le quitan las como patas pequeño en y la la cabeza. barra de los pedales. Entonces, claro, lo primero queda fue un un tecladito. cuerpo Pero obviamente grande y mi se acuesta por el primer lado plano, piano que viene como siendo tal el lo vine a comprar
comprar yo y mismo. hacia la pared. Y de ahí se montan como en un Ya, carrito, sí. en unos dolly. Y bueno, ya queda 8 como el años. cuerpo, ¿no? Esto, Más o menos, este ancho. 17, Sí, 18 años. pero lo puedes rodar. Y Como fue un un arpa. piano vertical, todavía lo tengo. De madera, madera, en las Caracas, patas van Yamaha. aparte, embaladas. Muy lindo, marrón oscuro. Los pones a veces rojizo, juntos con esa súper parte lindo. que es como un bultico. Pero bueno, antes de eso, como te digo, teclado en mi caso, ¿no? Pero eso es lo que se hace principalmente, bueno, si piano. cuentas con la fortuna de tener un Y bueno, luego cuando vengo a Nueva York, muchísimo, pero pues los primeros años no, también era de resolver el espacio, muchas veces lo primero que piensas, ¿no? pero bueno, Un piano, así sea un piano como profesor vertical. entró Pero bueno, no era algo en que la rayita, estuviera en el panorama al que principio. estaba y claro, bueno, que Estaba no, sí, fue un y trabajo, bueno, yo medí la cosa como peso, pero varios días antes. lo vine, el primer piano que tuve acá fue ese marrón del Además que ya estás hablamos pensando en ahorita, las ganas de y tocar, en lo me que vas a parece componer y luego que hay una parte de producción que es que el objeto entre. 18 Claro, quizás. absoluto. Y 18, 19 pudiera haber sido. También la decisión estaba tomada. Y ¿no? bueno, Ya eso fue estaba como un comprado, proyecto ya también de tenía- mecánica porque de alguna manera fue tenía que un suceder. piano viejo, Pero un que piano ahorrar para usado, comprarlo, tener que devolver. que le agarré muchísimo cariño, que lo trabajé, lo limpié. Yo tenía otro no es que lo antes acá, restauré, ¿te porque acuerdas? recuerdo Que subir era un un piano un técnico profesional, nada, pero sí lo puse bonito, lo cuidé. muy lindo. Y bueno, luego Y era casi igual, era como quizás algo Cuando estás diciendo que lo primero que hay que resolver es Por el eso me espacio, daba no está miedo intentando que- entrar uno, el primero, Total. tocar espacio para uno. Sí, sí, pero no. Y es una condición muy Siempre has particular, tenido piano porque desde que tocas incluso piano. en las fiestas, los Es instrumentos una que aguantan una maleta como que hasta en mi popular. caso, No, lo piano, es, no es el guitarrista y la guitarra y el cuatrista tiene encima aquí ya, en tiempo real. ¿no? Tal cual. Yo Pero además, si tenemos ser como objeto que habla de esto, la condición de la madera puede influir, entiendo, que en el sonido del piano. O sea, tener un aparato ahí para medir la temperatura y la humedad. Sí, son instrumentos muy vivos. Todos los instrumentos acústicos muy pequeño en tienen la vida. cabeza. Y Entonces, claro, lo primero el fue un piano tecladito. no es la excepción, es un Pero instrumento mi en su primer mayoría de piano madera como tal, y lo vine a comprar yo mismo. bueno, hecho de más de 10.000 piezas que interactúan entre Ya, madera, no sé, como fieltro, 8 años. metal, 17, 18 años. algunas cosas muy mínimas fue un quizás piano de vertical, plástico, todavía lo pero tengo de madera. muy en Caracas, complejo sí, y Yamaha. sobre todo el tema de la humedad muy los lindo, afecta marrón mucho. oscuro, como Y rojizo, temperatura y humedad, súper pero lindo. en el caso Y, del piano, pero bueno, de eso humedad digo, más que teclado otra cosa, en entonces mi bueno, caso, ¿no? eso No es tengo esa fortuna de que un me reloj necesitaría un necesario, piano. asegurar que sabes, estén los Y niveles bueno, óptimos, luego porque cuando venga a digamos, Nueva apoyarlo York, puede traerte problemas pues mucho los más primeros caros, años no, luego, también ¿sabes? era de resolver el espacio. Es interesante porque muchas claro, veces no tiene es 88 lo primero que piensas, pero ¿no? tiene como Un 200 piano, así sea un de piano cuerdas, porque vertical. por cada tecla que uno Pero ve, bueno, no tres era algo cuerdas, que y estuviera en el todas manual esas sencillo y clavitas bueno, se aguantan se resolvía igual con del Yamaha que es de madera. Y si esta pero madera, bueno, lo va vine, perdiendo el humedad, primer ¿sabes? piano que tuve acá fue ese se- marrón del que hablamos ahorita. Y Exacto, me parece que pierde que volumen, en entonces 2000, se sueltan las clavijas, o sea, un tonte, 18 hay quizás. que... Alguien que Cuidado, tenga una 18, bodega de 19, vinos pudiera y tú haber sido. tienes las mismas necesidades. Tal cual. Revisan los mismos números. Tal cual, tal cual. ¿Tú en qué año viniste por primera vez a Nueva York? O sea, ¿habías venido antes de venirte finalmente a vivir? Sí, de hecho, Visitaste. mi historia en Nueva York es así, tal cual. Estábamos en una gira con la Simón Bolívar Big Band Jazz, que fue una orquesta, fue el primer proyecto de música no académica, música no sinfónica que existió en el sistema. Y era, bueno, eso, era una Big Band de jazz. La primera gira fue en Colombia, un festival que se llama Jazz al Parque, pero luego se concretó otra gira que fue Nueva York y Boston. Entonces tocamos en el espacio del DC's Club, en el claro. Jazz at the Lincoln Center. Colombo Circle. Sí, y fue una experiencia increíble. Luego en Boston hicimos el New England Conservatory, que queda como muy cerquita de Berkeley, un conservatorio de mucho renombre, mucha importancia. Y lo que fue la estadía en Nueva York, los días que estuvimos, que tocamos, fue como una experiencia muy bonita, muy intensa, muy enriquecedora para todos nosotros, que era como la ciudad donde vivían todos nuestros íconos, ídolos, referencias, y aprovechamos mucho de nosotros como para conocer algunos de ellos, chequear lugares que estaban tocando, o ver clases incluso. Y fue como una señal muy clara de
para acá es donde hay que apuntar, aquí hay que buscar la manera de venir. Entonces, para mí ese viaje fue como el abreboca y la antesala, eso fue en 2011. Okay. Y luego ya logro concretar venirme en 2015, que fue justamente a través de una beca para The New School, la universidad donde vine y hice el programa de piano jazz. Y bueno, imagínate, una super experiencia por el faculty que tenían ellos ahí, que era también, imagínate, pura gente que uno siempre ha seguido, que admiraba, gente de renombre. Y bueno, fue una gran oportunidad. ¿Cuántos años tenías en el 2011? 21. Y de repente estás en Nueva York. Además, el GC Club tiene una ventana entera de vídeo que da hacia el Central Park, ¿no? Correcto, correcto, sí, eso es una vista del sueño. O sea, y el piano en el DC es como uno de los pocos instrumentos que quizás te da para ver para allá. Claro. Porque el resto de la gente está viendo hacia lo que es ya el público, pero el piano está como así medio diagonal, entonces una vista, como una oportunidad de visualización ahí Todo. muy bonita. Sí, perspectiva de futuro. Sí, sí. ¿Y a quién fuiste a ver en ese momento? O sea, ¿qué artistas viste? O... Fuimos, me acuerdo, el Village Vanguard se estaba presentando Aaron Goldberg con un trompetista que se llama Vishai Cohen. Estaba creo que Gilad Hexelman también en ese entonces. El Village era como un lugar icónico que teníamos que ir. De los pares más pequeños también el 55, que todavía existía en ese entonces, que lamentablemente ya no. Ahí creo que chequeamos a Mike Stern todavía cuando que era como su lugar icónico, ¿no? Donde hizo esta residencia por años. Eh, y bueno, fueron pocos días, la verdad, pero hicimos eso y en el Blue Note también en ese entonces creo que estaba Kenny Barron, un gran pianista en la temporada en la que vinimos. O sea, tratamos como de aprovechar los lugares más icónicos con el poco tiempo que también que nos permitía, pero fue muy, sí, o sea, bueno, a Winton que lo conocimos también obviamente él fue como, Marsalis. sí, a Winton Marsalis fue como el vínculo ahí entre el Jazz at the Lincoln Center y la orquesta, el Big Band de Jazz con el que tocamos. Entonces bueno, eso fue súper lindo, nos invitaron a los shows que ellos hacen como institucionales, educativos, que hacen ahí en el Rose Theater, súper bonito. Bueno, el Village Vanguard además es un sitio que cuando uno está ahí sabe Claro. que el aire de ese sitio uno lo ha escuchado. O sea, está registrado en tantos discos, Tal cual, tantos Tal maestros. tal cual. ¿Y cómo o sea, cómo te vienes, cómo audicionas, cómo sabes de que existe esa oportunidad de venirte para New School? Pues se fue gestando con amistades que de verdad creo que empezaron a abrir el camino. Fíjate, por ejemplo, en el caso de New School, dos personas importantes, una es Linda Briseño Claro. y Antonio Macei. Fueron como los primeros, quizás Antonio un poquito antes que Linda y bueno, obviamente averiguando también, ¿no? De qué se trata el programa de New School, qué hace falta, qué otros programas hay. Pero el New School representaba para todos como una oportunidad ideal porque ellos tenían como esta cosa dentro de su programa donde tú podías estudiar con cualquier músico que viviera en Nueva York sin importar si era faculty de la universidad o no. Wow. Programa que le llamaban Out of Proficiency. Entonces tú dabas el nombre y ellos se encargaban de contactarlo y de agendar las clases, pues. Pero imagínate, eso te abría la puerta, incluso sin importar que no fuera de tu instrumento. O sea, si querías ver cosas de composición, quizás, o cualquier. Con tal que viviera en Nueva York y estuviera en la ciudad, obviamente, ¿sabes? Estuviera de gira o algo así, pues existía ese chance. Entonces, bueno. ¿De quién elegiste? Yo estuve con distintos profesores, traté como de estudiar con distinta gente. Uno de ellos fue Aaron Goldberg, que es un pianista que yo súper admiro. Eh, Sam Yahel, también, que es un pianista, organista de jazz increíble. Kevin Hayes. Eh, descubrí también que Kirk Nuro, que es un súper compositor y arreglista también, copista de las grandes big bands en el tiempo creo que llegó a hacer incluso trabajo de un señor, pero para las últimas bandas de Count Basie, wow. estas grandes cosas. Increíble. Sí, trabajos de big band
increíble. Entonces tuve como la oportunidad ahí de escoger como a grandes maestros en el transcurso del programa. ¿Con qué audicionaste? Fíjate, esos son unos procesos como relativamente estándar. La audición consistía de 2 fases. Ellos siempre te piden 3 temas y que sean contrastantes. Siempre te piden un blues, una balada y un tema up-tempo. Entonces, de repente ya ahorita no recuerdo cuáles fueron los de la primera o cuáles los de la segunda, pero sí me acuerdo de todo. Eh, hice de baladas, escogí 2. Una que se llama Blame Me on My Youth, y una que se llama One Day I'll Fly Away, que es una versión que tiene Charlie Hayden con Keith Jarrett, un disco que es a dúo. ¿La tienes cerca en los dedos? Un poco. Quizás, Un quizás. Nadie te va a juzgar y nadie va a saber la diferencia Sí. probablemente. Algo así. Admitido. Algo así, algo así. Carta de Una aceptación. balada súper linda, súper linda. La otra también, Blame Me on My Youth, es una lindura. De los blues, quizás hice Village Bounce y Beer Like. Ese no era como tan común, pero me gustaba un montón. Y de los uptempos, uno que se llama. Sí, claro, hice uno de Wayne Shorter que se llama Yes or No. Y uno. ah, Long Ago and Far Away. Sí, me queda todavía la memoria. Sí, sí, sí. No, eso fueron buenísimo. seis temas en total, primera fase, segunda fase. Ya de verdad que el orden sí no recuerdo. ¿Un video o Skype? Video, Video. video. Sí, había la oportunidad o sea, 2 modalidades. O venías en persona, lo cual no era Ya. muy fácil, no, la situación de nuestro país y económicas, pero se podía mandar por video. Y lo hice. Y justamente esa audición era trío, ¿no? Y mi trío fue Freddy Adrián y Gilmer. Ok, Ah, Gilmer Villot. Sí, Gilmer Rivera, que bueno, son mis hermanos de siempre. Y va, de pronto para ti es natural y es evidente, pero siempre fue jazz. O sea, desde que empezaste a involucrarte con el piano, estando en Caracas, sentiste que el jazz era, o sea, te sentiste parte de esa escuela, vino después. Es muy buena la pregunta. Fíjate que lo que pasa para mí con el jazz es que yo crecí escuchando todo tipo de música y sobre todo con una raíz también bien folclórica, ¿no? De la música tradicional venezolana por parte sí, de mi papá y de los discos que había en casa, de todo, ¿sabes? Cosas de Gualberto, de Simón, de Gurrufí. Yo iba a ver Gurrufí cuando estaba niño. Mi papá era pana de Cheo Estrado, de ellos, ¿sabes? A la vida bohemia ahí que se armaban también en las casas, todo esto. Eh, pero con el jazz me pasaba algo que por la riqueza armónica me generaba mucha curiosidad. Era como que los demás
géneros, ¿sabes? Como que tú puedes ubicar, ok, está pasando esto en la armonía aquí, se va para allá, ya con cierto entrenamiento, pues como que puedes entender, pero con el jazz no me pasaba eso, como que tenía unos acordes, una cosa, y yo, ¿qué diablo es esto? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Qué? Entonces, yo creo que el oído va creciendo y se va despertando curiosidades. Mientras más vas entendiendo, también vas queriendo profundizar y entender más. Y esa era como la gran signo de interrogación que me ponía el jazz, como que habían cosas que no podía eh, como entender así de Huastaca, ¿no? O sea, había que estudiarlo y ir para allá y bueno, yo soy muy... Mi approach siempre al piano y a la composición es muy como muy armónico, ¿no? Tiene que ver con eso, con jugar con colores, en la armonía, con crear posibilidades eh, de repente no obvias, pero sobre todo eso, muy en lo armónico y el jazz me ofrecía eso. Entonces no fue como desde siempre, ¿no? Pero le empecé a prestar atención si ya, bueno, estaba más involucrado seriamente con el piano como a los 17 18 19 años. ¿Qué orquestación o quién te atrapó con un anzuelo que recuerdes? ¿O alguno? Bill Evans. Bill Evans. Bill Evans, Bueno, sin duda. Sí, sí, chamo. Para mí es verdad que él es el tipo. Bueno, muchos otros, pero siempre conecté como de una manera muy especial con él, con su lenguaje, sí, con su música en general. Y, y de instrumentación, pues bueno, escuchaba muchas cosas a trío, pero también siempre me llamó el formato de Big Band. Me encantaba, me encantaba. Por la cosa de, ¿sabes? He tenido siempre también como ese pequeño compositor, arreglista y activo, entonces al expandir los formatos grandes, tener secciones de otros instrumentos, como eso me generaba mucha curiosidad. Y fue muy lindo terminar tocando en un Big Band por año, porque es como que una sonoridad que realmente me gustaba. Y bueno, se aprende mucho de tocar ahí, ¿no? estás súper joven, ¿no? Estaba muy bueno. Todo, Creo que pues, todo en la banda. sí, sí, sí. Comencé creo el Big Bang a los 19. Entonces sí, fue una experiencia muy chévere. Imagínate, un acercamiento también a todos estos instrumentos que no eran, sí, como cercanos a mí, ¿no? Los distintos saxos, la tila de trompeta, los trombones. Sección rítmica sí, obviamente ya más familiarizado, pero fue un universo muy enriquecedor. Bueno, y a diferencia de otros géneros musicales, el jazz, como la salsa, estamos hablando, tiene una posición geográfica, ¿no? O sea, Sí. digo, puedes estudiar violín, pero bueno, habrá muchas ciudades del mundo donde el violín suene. Pero el jazz es como que está en Nueva York. Sí. O sea, te viniste, o sea, digamos, tenía una adenda suficiente, que es que te ibas a donde el sitio... Exactamente. Sí, digamos al origen, por Tus decirlo. templos, tus discográficas, tus escenarios, Claro. los maestros. Absolutamente, absolutamente. Y cuando te llegó la admisión, ¿qué? Papá, mamá. Sí, bueno, a resolver rápida, porque de paso, sabes que esos son tiempos que hay que cumplir y bueno, ya todo estaba preparado obviamente con el optimismo de que Sí. sí, y así fue y bueno, sí, comprar pasaje y resolver muchas cosas sobre la marcha, ¿no? Porque eh, es así también, ¿no? No es que yo lo tenía ya todo resuelto, ¿no? Obviamente era una posibilidad y si se daba había que solventar mil otras cosas que las fui solventando en el camino. Como ejemplo muy breve y muy corto, yo me gané una beca con la universidad del 75%, pero igual el 25% restante y yo no lo tenía. Y yo dije, vamos y ahí vemos. Y en el camino del primer semestre me levanta el teléfono el maestro Eddie Marcano, que es un gran amigo, hermano, y me dice, mira, está esta oportunidad que están lanzando el Latin Grammy, que están lanzando unas becas y tal, no sé si te interesa, si te funciona. Yo, claro que sí, yo mismo soy. Y ese fue el primer año que se hizo la beca de la Fundación Latin Grammy y con eso fue que pude resolver. Qué maravilla. Yo no lo tenía. O sea, hablando muy honestamente, no lo tenía. Yo creo que eso de resolver sobre la marcha es el intro a estar acá, porque Sí. no es que se acaba, porque resolviste eso y ahí mismo aparece otra cosa que también hay que resolver y Totalmente. pero también es como una composición. La escuchas y ahora bueno, magnífico, ya la escuché. Ahora me toca ejecutarla o abordarla. Sí, 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 tal cual. Creo que
muy sabio eso que dice. Nueva York tiene mucho eso de resolver sobre la marcha y de improvisar, ¿no? Como que está impregnada de esa característica del jazz también de, bueno, zúmbate Sí, y acomódate en el spot. es que además creo que en el mundo del arte no hay nadie que lo haya tenido todo resuelto. Es como, es más, me atrevería, no sé, no es que no voy a hacer un énfasis romántico en la precariedad, pero estoy casi seguro de que si tienes todo resuelto no pasa lo otro. Sí, sí, sí. Puede ser. Sí, hay un driving ahí que sin Sí. duda esa candelita te empuja a cosas que si estuvieras en un lugar de más comodidad sería difícil de alcanzar. Hay una ventaja que tuviste, que es que llegas a la ciudad y ya estaba Masei acá, estaba Linda. Correcto. En ese mismo año, creo recordar, además te conocí ese año, que llegaron otros, o sea, fue como una camada, una generación, ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, un poquito antes que yo me viniera llegó Gabriel también. Gabriel Chacar Hits. Sí, Gabriel estaba también ahí en el New School. Y Carmela. ahora eso, Carmela viene luego. Sí, Carmela vino luego. Y viene Daniel un año después de que... Daniel Prim, que él estaba ya en los Estados Unidos, pero estaba en la otra costa, estaba en California. Percusionista. Percusionista, baterista, bueno, el baterista de mi primer trío con el que está el álbum Magenta. Daniel siempre fue, bueno, exacto, como digamos el primer creyente de mi música y vamos a darle, ahora armamos un trío y compone y escribe. De verdad que él siempre tuvo como ese empuje muy bonito, muy claro. Y él se fue primero para la otra costa, pero claro, él quería estar aquí y después de que ya yo tenía un año que estaba como más asentado, le dije vente y vivió aquí, de hecho, en este apartamento. Wow. Sí, sí, sí. Y bueno, viene Juan Diego, Juan Diego Villalobos. Jorge él llega luego, o sea, sí, un momento que era un combo increíble, como increíble, además de mucha amistad, porque como te digo, con Linda crecimos juntos y misma cosa con Daniel, con Gabriel, con Juan Diego, entonces todos aquí, un momento como era un gran combo. Tú sabes que yo fui roommate de Juan Diego en Caracas. Así, Residencia de estudiantes. me parece que como que una vez, sí, 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 qué loco. Es qué loco. fantástico. Sí, 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 sí. No. Claro, para él tiene Te mucho más compadezco. sentido porque no, él siempre fue músico, pero yo en esa época estaba estudiando Derecho. Ah, Bueno, él se ok. acuerda de las reuniones que hacíamos ahí en los cuartos. Claro. Paden, ya mencionaste a Magenta. Entiendo que cuando te vienes para Nueva York, Magenta ya existía. Tu primer disco ya había sido grabado. Correcto, el disco estaba ya grabado, estábamos como buscando la oportunidad más bien de cómo, sí, cómo sacarlo al momento, porque pasa que estaba grabado, pero no, se empezó como a desfragmentar el trío por la cosa de Daniel se viene, yo no sé si me va a quedar, tal, entonces como que lo que fue el plan de lanzamiento quedó un poquito en el aire, honestamente. Y es después de que estoy acá que le digo al muchacho, bueno, mira, vamos a, ¿sabes? A sacarlo. Y así fue, lo terminé sacando estando ya aquí en Nueva York. Todas las composiciones de Magenta eran mías, con excepción de un tema que hicimos con Joel Martínez, que es un gran amigo, Mi Valle Soñado, y un arreglo que hice en ese disco de La Dama de la Ciudad, de Frank Quintero. Y bueno, sí, era como que o lo sacamos, o sea, porque ya había un tiempo también que había pasado y al final creo que valía la pena, era un retrato, como son los discos de ese momento de crecimiento, de expansión que tuvimos los tres, como trío, Freddy, Adrián, Daniel y yo. Y fue una época muy bonita que eso, empezamos a gestar como una movida de jazz en Caracas, hacíamos los partes de jazz en la Quinta, era una cosa que muy loca, una apuesta Sí lo era, lo recuerdo. muy loca, pero terminó saliendo muy bien. Se terminó convirtiendo como en una cosa que la gente ya, sí, vamos los martes para allá. Y bueno, sí, era un homenaje a ese momento, valía la pena igual sacarlo. Yo creo que a nosotros como venezolanos, gracias a la existencia del sistema de orquestas, se nos hacía más inmediata la noción de que personas muy jóvenes estuviesen haciendo tan buena música a tan alto nivel. Lo mismo con las orquestas también, que había una orquesta con Sí. gente muy chiquitita tocando. Sí. Y con ustedes lo mismo, y yo que además no, que no soy de Caracas,
En Maracay no es que no hubiese una movida de jazz, pero era muy específica y era muy adulta. Sí, sí, exactamente. Lo mismo. En Caracas, de repente, si querías, Juan Sebastián Bach. Claro. Y alguna que otra cosa que se hacía esporádicamente en Zucca Bar con Pablo Gil. Eh, pero de así de sitio fijo era Juan Sebastián. Y era igual, no era como que netamente jazz, ¿no? O sea, estaba fusionado siempre con los latinos. El hueso, Entonces, porque cualquier niño en Nueva York, pues nada, abre la ventana y le entra jazz. ya está, sí. O en el metro o donde sea. Tal cual. Sí. Mira, hay una por ahorita que estamos hablando de la movida del jazz. En ese momento hay una figura clave en tu vida, en la mía, creo que cualquier persona que le haya gustado la música en Venezuela, que además de ser un gran músico fue un maestro de maestro, que fue Jerry Well. Claro. Imagínate. ¿Cómo estuvo Jerry cuando sabía que te venías? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, Jerry contento, chamo. Porque Jerry es. Jerry era austríaco, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y venezolano, pero Exacto, pero sí, su nacionalidad. sensei, karateca, surfer. Sí, no, definitivamente. Personaje. Sí, hombre de mundo total, al 10%. Jerry muy contento cuando se dio esa oportunidad. Jerry siempre fue un maestro muy bondadoso, muy generoso en todos los sentidos y lo que sea que significara la expansión y el crecimiento para sus alumnos, él siempre lo iba a celebrar y aplaudir con, ¿sabes? Es un tipo muy, en ese sentido, como desprendido de no importa si el camino no sigue con él, no, era más el amor por la música y bueno, además eh, él sabiendo lo que representa Nueva York, pues estaba súper feliz. Obviamente sabía que Luis Perdomo fue uno de sus primeros alumnos. Y bueno, ya imagínate, Luis, para ese entonces ya tenía como 30 años acá. Entonces, oh, qué chévere, vas hasta allá, ya está Luis. Luis es como también como, se convirtió casi como un hijo para él, pues, porque estuvieron juntos como 10 años. Y bueno, lo que Jerry sembró en mí y en toda, bueno, no, iba a decir una, pero no, son como 5 generaciones, Sí, ¿sabes? sí, sí. Es increíble. Fue un amor por la música, por la excelencia, por el conocimiento musical desde lo más puro y lo más bonito, ¿no? También desde la conexión, desde el corazón. Me interesa mucho el budismo, así que utilizaba muchas imágenes del budismo para comunicarse. Sí. Yo retuve una vida, bueno, para eso Sí, podemos hablar en otra entrevista, pero prioridad para... él, sí, digamos, incursionó en distintas prácticas filosóficas, religiosas, y finalmente se terminó identificando más con digamos, la postura zen, el budismo, ¿no? Eh, sí, la simplicidad, sí. ¿Te dijo algo antes de darte la largada para que te fueras? No, realmente, o sea, en ese entonces que quizás ya no estábamos viendo clases juntos, pero siempre igual muy en contacto y se alegró, o sea, simplemente fue como, dale, ve, échale bola, o sea, mantente siempre estudiando, eso siempre fue como el espaldarazo de Jerry, pues, como siempre, no, o sea, no aflojes, dale. ¿Qué fue lo que más te gustó de Nueva York cuando llegaste? Eh, Chamo, bueno. Bueno, pues busque después, pueden ser varias cosas de eso, una sola. Claro. Por más que suene loco, me No, fascinaba, especialmente si suena loco. chamo, la dinámica del loco que es el subway. Claro. Era una cosa como fascinante, ese laberinto que también está como vivo, entonces la cosa no funciona igual todos los días y los fines de semana no. Será como. La ciudad te obliga a aprender, a aprender y a mantenerte mentalmente como muy activo, ¿no? Yo, separando las distancias, pues venía de Caracas, que también es una metrópoli loca, pero Sí. esto aquí está como el esteroide, ¿no? Así son distintos tipos de locura. Exacto. Pero me sentía de alguna forma a gusto con su ritmo frenético, con la locura y esa dinámica del software era una de las cosas. Lo otro, naturalmente en la música, lo que dijiste hace rato de que hay tantas ventanas para ver música increíble que es como que no te lo crees. ¿Sabes? A cualquier bar que vaya, o sea,
hay combos siempre tocando y todos son buenísimos y de repente puede que no conozcas a quiénes están, pero la calidad es tope. Entonces eso también es una cosa que, ¿sabes? Iba como rompiendo esquemas porque no está acostumbrado como que a ir a ver los nombres, ¿no? Tal, pero te das cuenta que es un nivel Claro. que hay en la ciudad, es eso, nivel y, y eso, lo accesible que podía ser, ¿no? Y para que pasen eso me encanta también, que pasen en días como random, como lunes, martes, ¿sabes? Sí. Que también tú te esperas como ver la cosa, son los viernes, los sábados, pero la vida, eso, en sí misma de la ciudad, hay cosas pasando literalmente todos los días, lo que hay que estar pendiente, Bueno, activo, buscándolo. también pasa lo de los tiempos, es decir, que a veces uno termina su día, se baña, se acuesta, qué sé yo, y te llega un mensaje y te va a cambiar la vida. O sea, literal, vente a tal sitio. No, ya estoy cagada, así que ya estoy acostado. No, no estoy acostado nada. Sí, sí, sí. Sí, vente que estamos aquí. Si las todos, oportunidades sí, están sí, siempre sí, como, sí. como a flor de piel. Y no va a ser para que tú lo vengas sabes. a almorzar y a tomarte un café con leche. Tal cual, chamo. Bueno, imagínate, si fue de loco, un día me llama, me dice, vente para la casa de Goyito, que es el cumpleaños de una amiga querida de MB. Ya, dale, perfecto, voy. Y cuando voy, yo abro la puerta así esa noche, y no sé, cualquier cosa, iba a hacer un chiste, y veo que todo el mundo está súper serio, y yo, así, cuando veo en la esquina estaba Rubén Blades sentado ahí. Nada más y Por nada ejemplo. menos. Tío, ¿qué es esto? Una cosa muy surreal, o sea, de verdad, a quien menos esperas te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Pedazo de historia y un pedazo de Nueva York metido ahí en una sala. Tal cual, pero cual. Y bueno, entiendo que después con Rubén Blades pasó algo más, que no fue nada más conseguírtelo en una sala. Sí, bueno, imagínate, ese fue como el, ¿cómo se dice? El prefacio, pero sí, después, para mí fue muy loco lo que ocurre después, que lo vamos a comentar, pero también cómo encontrarlo ahí, porque Rubén en mi casa significaba como un... La casa. Es que es eso. Exacto. Uno de los ídolos de mi papá, o sea, que conozco la música, que crecí escuchando, entonces es un impacto muy grande ver a alguien que tú creciste toda la vida escuchando y está ahí, y bueno, además, ¿no? ¿Sabes? El ícono que es en la música, como songwriter, como todo, el tipo además actor, increíble, una leyenda viva literalmente. Y da el honor que Linda estaba de productora musical en el disco de MB, que es la compañera que mencioné que estaba de Voy a cumpleaños. completar Lina Briseño, Linda Briseño, sí. Ella Break y Correcto. MB es MB Caldera. Manuel Caldera, sí, sí. Sé por el... No, no, que alzábamos por no, pero está los bien. nombres de pila, como dicen. Bueno, y Rubén es Rubén Y Rubén. Blades. Y bueno, pasa que les estaba faltando un tema y Linda y yo compartíamos en la universidad en algunas clases, y que lo cual era súper cool y súper bien. De repente teníamos una clase juntos de, lo que sea, de teoría o de arreglo. Y estábamos en un cuarto de práctica haciendo alguna tarea, una cosa, y no sé, creo que o le dije o empecé a tocar esta composición y me dijo, chamo, esa es la canción que nos está faltando para el disco. Que es como ver. Es esto. Literalmente le dije, yo no me acuerdo, creo que había, la cosa fue súper bonita porque ella, la tarea que estaba haciendo estaba en si menor, esta canción está en si menor, le dije, oye, una cosa que escribí está ahí en si menor.
Ese es el tema. Ese fue el tema. Y sí, no sé, ella me lo dijo como de inmediato, sin pensarlo. Me dijo, sí, ese es el tema que nos está faltando. Y no, nada más me dijo, no me dijo nada más. Me dijo para un disco, no me dijo ni de quién el disco, ni nada, nada. Un invitado y tal. Y yo, bueno, chéverísimo. ¿Puedes ir para la casa a grabar una maqueta? Sí, sí, claro. Vengo y lo hago. Y de hecho tuve un viaje para Venezuela, creo que fue la primera vez que regresé a visitar a mi familia. Y cuando vuelvo me dicen, tenemos que hablar. Y, y me dice, bueno, el tema que te dije, el que va para el disco, tiene un invitado especial, el invitado es Rubén Blas. Ah, bueno. Yo pensaba que me estaba jodiendo, honestamente. Yo le dije, no, Lina, ajá. Y yo debería, ya, que no, sí, Rubén Blas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes? Y chamo, bueno, fue súper especial porque él, él se enamoró realmente de la música, del tema, y lo incluye luego en un disco de él, que es Salsa Big Band, que fue un disco súper aclamado, ganó un Bueno, montón ahí de hay cosas. un gramófono dorado y abajo dice Van Goyo, más abajo dice Sí. Composer y más abajo dice Salsa Big Band. Sí, sí, bueno, imagínate, fue un discazo y ahí fue donde lo decidí incluir y le escribí letra. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? El ápice de los honores que pude haber tenido en mi vida, chamo, sí, muy bonito, Mira, muy bonito. bueno, y el tema de hecho lo escuché porque lo tocaste en el concierto de presentación de tu más reciente disco, así Así que está de es, figura y fondo, así es, así es. que no fue hace tanto al punto en el que estamos teniendo esta conversación, fue empezando la primavera, Correcto. en un sitio en la Casa de los Pianos, la Casa Sí, de los sí. Pianos en Nueva York, la señora Señor, Stanway. el Steinway Gold. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso también es como otro sueño. De hecho, en realidad Steinway es la marca de piano que todos soñamos, que todos queremos tener y el honor que significa poder hacer un concierto ahí es grandísimo. Y el confort que genera, ¿no? Tú tuviste la oportunidad, has tenido la oportunidad de tocar un piano de eso, montarle la mano ya es como, ¿sabes? Lo toque y cae como una luz ahí divina de Una Radio City Music Hall. Total. Y bueno, sí, fue un concierto muy especial. Estábamos presentando ese disco que tienes en la mano, Figura y Fondo. Que sí es un disco que nace pues totalmente aquí en Nueva York y es como es un viaje musical, es una exploración a mi voz como compositor y, y un disco muy colorido, muy variado, muy lleno de texturas, de atmósferas, de tempos diferentes, cosas contrastantes, pero al mismo tiempo está como hilado, ¿sabes? Por esta identidad musical en la que he venido trabajando, esta cosa que te comentaba más temprano en la entrevista sobre lo armónico. Y bueno, por el contenido también de fusión que hay entre algunos de los géneros venezolanos, de nuestro folclore venezolano, y cómo combinarlos, bueno, con este lenguaje que a mí me joropo, apasiona. ¿no? Sí, ahí hay un joropo, está el joropo para Eddie, hay una onda nueva que es Villa Mía, tú la conoces. Hay un merengue, que es una canción que le escribió a Caracas hace un montón de años, Nostalgia Caraqueña. Hay como todo un poco. Y está también incluido como de bonus track un tema que le dedica al maestro Jerry, que es agua debajo del puente, se llama. Y pues como que hablamos, pero nos desviamos a otro lugar. Agua debajo del puente es una frase que él me dijo, una de sus prácticas filosóficas, si se quiere, donde ante momentos de adversidad mismo, mira, tienes que ver las cosas como pasa el agua debajo de un puente. El agua de un puente fluye y no es la misma. O sea, tú ves aquí, cerraste los ojos y abres y lo que estás viendo ya, el agua ya pasó, ¿sabes? Eh, y fue como una manera, no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando, pero un momento donde una clase que habría llegado como un poquito down, ¿sabes? Y decidí como hacer una canción con respecto a eso y el tema es muy Jerry, la verdad, muy minimalista, muy ¿sabes? Bonito. La música de Jerry era así, era como muy sentida, muy expresiva, pero así
eso, como muy zen. Reflejaba realmente su carácter. Y bueno, ese tema es eso, es un homenaje a él. Él lo conoció, lo llegó a escuchar porque fue escrito hace un montón de años, pero no lo había puesto en ningún disco y bueno, pensé que también era un homenaje Me gustó muy que lindo. hay 2 saludos a tus maestros. También está el tema para Eddie, Sí. que Eddie es Eddie Marcano, Sí, sí. un querido amigo. Y quería, considerando que muchas de las personas que van a ver esto están acá, mostrar un poco el joropo. Cuando decimos joropo, y yo sé cómo suena el joropo, Claro. pero de pronto compartir un poco del joropo venezolano, Claro, de lo que incorporaste aquí en el disco. No, fabuloso. Sí, fíjate, ese joropo específicamente. Si es lo un quieres joropo- desmenuzar, mejor aún. Si Sí, puedes. sí, sí, chévere. Podemos hablar de eso porque es un joropo con estribillo. Y es como justamente un género en el que me entré por Eddie. Porque él es oriental, es de la isla de Margarita. Y ahí es donde se hace en el oriente en general el joropo con estribillo. Que básicamente hay como dos grandes ramas dentro del joropo, el joropo que es a 3 y el joropo a 6. La diferencia básicamente es la siguiente, el joropo a 3 y el al 6. Sí, entonces el joropo con estribillo mezcla las dos cosas. Entonces hay unas partes que están a 3, todo lo que es el principio. Pasa 6. Y luego se va para el estribillo, que es una progresión como muy estable, y ahí se abre todo eso para improvisaciones. Un resumen ahí. Increíble. Me faltó pasar por una parte, pero básicamente es el contraste de. Están como los dos golpes y están ahí entrecruzándose. Voy del 3 al 6, del 6 al 3. Y finalmente cierra ya largo en el estribillo, que es donde se abre. Ahí bueno, es un maestro obviamente en el género. Se expande un poquito más, todos floreamos como un poquito, pero sí, ese es un ritmo muy enérgico, muy alegre. Es increíble que está sonando en Nueva York. Hiciste sonar esto en la Sexta Avenida, cerca de Bryant Park. Todos lo escuchamos. Sí. Y no, sí, imagínate. Es un tesoro lo que tenemos en la riqueza musical de nuestro folclore. Y de eso se trata, de explorar. Hay muchas otras formas musicales. Esto es solamente como, ¿sabes? Una exploración de los que tenían la inquietud de explorar estos géneros. Pero la extensión es riquísima. Se contamina, ¿no? Sí. También con lo que vas viendo, con lo que vas Claro, tomando. claro. Y bueno, es eso. Dentro de todo, esta se mantiene armónicamente como dentro del lenguaje también de lo que es el joropo, pero, ¿sabes? Siempre trato de meterle como más contenido armónico. Quizás en estas partes que toqué todo era más franco, pero en la otra sección sí hay un poquito más de armonía y bueno, es eso. Es como encontrar el balance, ¿no? El justo balance entre que sí, se sienta la tradición, pero también que tenga el sabor contemporáneo. Que es irresistible estando haciendo lo que hace profesionalmente la ciudad Pernea en ti, pues. Así es. En esa presentación te acompañaron Juan Diego Villalobos. Diego Villalobos, que es un vibrafonista espectacular, de verdad que fuera de serie, percusionista también, sinfónico, originalmente, creo que en la época en la que tú compartiste con él, Sí. él era percusionista de la Teresa Carreño. Y Gilmer Vivas, que es un mago de Mago le queda bien, me gusta. sí, lo es, un mago de la percusión, un baterista increíble, pero como percusionista también una cosa. Con maracas incluso. Estuvo con maracas, él es como de estos percusionistas que son muy curiosos y se arman sets no convencionales.
Lo viste con las maracas, pero también esta cosa que hace como el cajón y una maraca de pie. Y se ha armado como unos híbridos muy interesantes con tambores, tamborcitos, tiene como una fulida. ¿No? De verdad que es magia lo que él hace. No, y fue magia lo que presenciamos. La verdad se escuchó y se sintió Qué bonito. impecable. Gracias por el feedback. Vaden, como venezolano, como inmigrante y habiéndote venido en la época que te viniste y haciendo lo que estás haciendo, desarrollando tu vida, ¿qué ha significado para ti, en términos generales, ser músico y estar en Nueva York en este tiempo? En tu tiempo, no en este tiempo, que suena como condicionante. En tu tiempo. Yo siento que es una oportunidad de oro. Y por, por ese tipo de cosas que yo me siento sumamente agradecido. Es un lugar donde confluyen como tanta gente que está en ese mismo barco creativo que tú. Y creo que es un lugar como tan nutritivo que yo lo agradezco siempre y no lo doy por sentado, ¿sabes? Como, wow, qué bendición estar aquí, qué maravilla poder nutrirme de la mente más creativa o alguna de, ¿no? Que están aquí compartiendo en la misma ciudad. Eh, la oportunidad que representa también permearte de otras culturas, porque esa es la magia también de Nueva York, ¿no? Te montas en un vagón de tren y escuchas 3, 4, 5 idiomas diferentes ahí andando. Y, y eso a mí me resulta fascinante. Creo no lo mencionamos antes, pero esa es una de las cosas también fascinantes de Nueva York. Conectar con otras culturas, con otros músicos, otras actitudes, te abre la mente y te mantiene siempre curioso, activo. Y yo creo que para cualquier persona que se desempeñe en una disciplina creativa entiende el valor que eso tiene, lo nutritivo que eso es, lo valioso que eso representa. Y eh, creo además, paréntesis de eso, que representa una ventana también muy grande y una oportunidad en este tiempo, ¿sabes? Que de nuestro país, como demostrar también la música que se hace. Y creo que no hemos tenido quizás, como tú dices, la oportunidad que otros países han tenido de mostrar su música tradicional, ¿no? Como ha sido el caso de Brasil o de Cuba. Y ahora es un momento donde nosotros estamos teniendo la oportunidad de mostrar lo nuestro. De eso se trata también un poco este disco. Y como tú dices, el honor que representa haber puesto a sonar esto en la Sexta Avenida. Hay un poco de gente que se empieza a interesar y qué es esto, y cómo se llama este género, y cómo es. Porque sí, pues realmente hay mucha riqueza sobre todo en el aspecto rítmico de nuestra música. Y para mí representa como un compromiso muy bonito, muy voluntario de, bueno, de mostrar esto en la ciudad, que por la cosa internacional es como mostrarlo al mundo. Gracias, Robert. Nos encantó que nos recibieras. No, buenos días a ustedes por la oportunidad. Cierra con lo que tú quieras cerrar. Bueno, seguro, seguro. Este es un tema que lo hicimos en ese concierto también, que es muy especial, se llama One for Max, un tema eh, que le escribí a mi perro. Ah, ese era el otro homenaje que se me había olvidado, es Ese. cierto. Sí. Y está como fundamentado en un ritmo de tambores, que es los tambores culopuya. El Gilmer tenía como una pequeña síntesis de estos tambores que eran dos fulitas pegadas, y bueno, y fue cuando usa la maraquita de pie. Pero bueno, un tema muy lindo.
Bueno, esto fue Nueva York y punto con Baden Goyo. Gracias, hermanito, por la invitación. A ti. Encantado, encantado.